La historia de Abraham no comienza con una revelación en el monte, ni con la bendición de multitudes. Comienza con una voz que irrumpe en medio de lo cotidiano, una voz que no da muchas explicaciones, pero que lo cambia todo. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Es el tipo de llamado que desestabiliza. No hay garantías, no hay mapas, solo una promesa y una dirección que aún no se ve. Abraham, entonces llamado Abraham, escucha y obedece. En Ur de los Caldeos, todo lo que Abraham conocía era estabilidad, raíces, familia, cultura, comodidad. Pero Dios no lo llama a quedarse, sino a creer, a caminar, a salir. Y Él lo hace, con más preguntas que respuestas, con más incertidumbre que seguridad. Lleva consigo a su esposa, a su sobrino Lot, a sus siervos, y empieza un viaje sin GPS ni destino claro. Solo una certeza invisible lo guía, la palabra que escuchó. Cada paso que Abraham da es una ruptura. Rompe con su tierra, con su historia, con sus ídolos, con su comodidad. Es un acto de fe radical. No hay nada tangible que justifique su partida, solo esa promesa que resuena: haré de ti una nación grande. Y él lo cree, no porque sea lógico, no porque vea el camino completo, sino porque confía en quien lo ha llamado. Así comienza la historia del padre de la fe, no con milagros, sino con obediencia, no con respuestas, sino con decisión. Abraham no parte con las manos llenas, sino con el corazón dispuesto. Y eso basta, porque para Dios no hay tierra prometida sin una renuncia previa. No hay destino divino sin una fe dispuesta a soltar. Todo lo que Dios está por hacer comienza con esa respuesta sencilla, pero poderosa. Sí, Señor. Tal vez tú también estás en un momento de ruptura. Tal vez Dios te está llamando a dejar algo, aunque no veas con claridad hacia dónde vas. Si es así, recuerda, la historia de la fe comienza cuando decides creer, aunque no entiendas. Si esta historia ya tocó algo en tu corazón, te invitamos a quedarte hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Voces de Fe para seguir descubriendo cómo Dios transforma vidas con propósito. Abraham dejó todo, pero no entró de inmediato a una tierra de abundancia. Su obediencia no fue seguida por una cosecha instantánea, sino por un peregrinaje incierto. Durante años vivió como extranjero en tierras que aún no le pertenecían. No construyó palacios ni ciudades. Habitó en tiendas. Vivía en tránsito. Sus pies tocaban suelo prometido, pero sus manos aún no lo poseían. La promesa de Dios estaba viva, pero el cumplimiento parecía lejano. Fue allí, en medio de la espera, donde Abraham comenzó a conocer verdaderamente al Dios que lo había llamado. No en la abundancia, sino en la incertidumbre. Dios le hablaba en altares, en sueños, en el viento que soplaba por el desierto. No le dio mapas, pero sí le dio dirección. No le explicó todo, pero sí le dio presencia. Y para quien camina por fe, eso basta. Abraham se convirtió en un símbolo viviente de obediencia prolongada. De creer, aunque nada cambie aún. El camino lo llevó por lugares hostiles, por hambre, por conflictos, incluso por errores, pero nunca dejó de caminar. Y esa constancia silenciosa es, en sí misma, una forma de adoración. Porque la fe no siempre salta. A veces simplemente avanza paso a paso. Abraham no vivía según lo que veía, sino según lo que Dios le había dicho. Y aunque el calendario seguía pasando sin cumplimiento, su corazón seguía confiando. Así se forja una fe que trasciende generaciones. Cada vez que Abraham levantaba un altar, lo hacía sin tener el cumplimiento en sus manos. No ofrecía sacrificios como recompensa, sino como anticipación. Como quien dice: no tengo aún lo que me prometiste, pero sigo creyendo que lo harás. Ese tipo de adoración es la más pura, la más valiente. Es la que nace del corazón que no exige, pero sí espera. Abraham no tenía tierra, ni hijos, ni herencia, pero tenía una promesa. Y esa promesa era suficiente para seguir adorando. En medio de tierras extrañas, cada altar era una señal de pertenencia. Aunque todo a su alrededor dijera forastero, esos montículos de piedras hablaban un lenguaje diferente.
Aquí mora alguien que espera en Dios. En el mundo natural no había nada que justificara tanto sacrificio. Pero Abraham no se movía por lo natural, se movía por lo eterno. Su fe era incómoda, contracultural, despojada, pero firme. Y es ahí donde muchos fallan. Cuando la promesa tarda, cuando la realidad no cambia, cuando el tiempo pasa y nada se ve. Pero Abraham nos enseña que la fe verdadera no se mide por lo que recibes, sino por lo que perseveras. Cada altar fue un acto profético, cada piedra una declaración. Aunque no lo sabía, Abraham estaba sembrando herencia con cada acto de confianza. Porque los que aprenden a adorar sin tener, están siendo preparados para heredar sin perder. Dios le había dicho a Abraham, haré de ti una gran nación. Pero los años pasaban y Sara seguía estéril. A cada paso, Abraham levantaba campamentos, movía ganado, dirigía siervos, pero no escuchaba el llanto de un hijo en su tienda. La promesa estaba viva en el espíritu, pero cada año pesaba más sobre sus hombros. ¿Cómo creer en descendencia cuando el cuerpo envejece y las fuerzas se apagan? ¿Cómo confiar cuando el vientre de su esposa permanece vacío? Y sin embargo, Abraham no retrocedió. A veces dudó, a veces se preguntó cómo sería posible, pero nunca renunció del todo. Su fe no era ingenua, era una fe que luchaba con la realidad, y aún así la vencía. Y Dios, en su fidelidad, no lo abandonó. Se le presentó en visión y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Abraham no respondió con lógica, respondió con fe, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. La verdadera fe no consiste en negar los hechos, sino en someterlos a la voz de Dios. Abraham y Sara ya no eran jóvenes. No había posibilidad humana, pero cuando Dios da una palabra, el tiempo no lo limita. Él no está sujeto al reloj ni a la ciencia. Su palabra es vida. Y Abraham eligió creer en lo que no veía, porque sabía quién lo había prometido. Esa elección, creer contra toda esperanza, lo convirtió en el padre de la fe. Sara escuchó la promesa de Dios con oídos cansados. Había llorado mucho, esperado en vano, mirado su vientre plano día tras día. Cuando escuchó al ángel decir que tendría un hijo, no oró, se rió. No fue una risa de alegría, fue una risa de incredulidad, como quien ya no quiere ilusionarse. Y Dios con ternura le preguntó, ¿por qué se rió Sara? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Esa pregunta resuena aún hoy en cada corazón desesperanzado. A veces Dios responde tarde, a propósito. No porque le falte poder, sino porque quiere dejar claro que fue Él y no las circunstancias. Cuando ya no hay margen para la duda, cuando todo lo humano se agota, ahí Él actúa. El embarazo de Sara no fue solo biológico, fue profético. Representó el poder de la palabra divina sobre la lógica humana. Y el niño que nació no fue solo un hijo, fue una señal viva del Dios que cumple, aunque se tarde. Isaac, cuyo nombre significa risa, fue el recordatorio de que Dios puede convertir la burla en testimonio. La mujer que rió con escepticismo, luego rió con gozo. Su pecho seco fue llenado, su alma quebrada fue restaurada, y Abraham, que creyó contra toda esperanza, recibió en sus brazos el fruto de su fe. Porque cuando Dios promete, no importa cuánto tiempo pase, su palabra nunca vuelve vacía. El día llegó. Después de décadas de espera, después de oraciones, lágrimas y silencios, Sara concibió. El vientre que estuvo cerrado toda su vida, ahora latía con vida. El tiempo no anuló la promesa, solo preparó el terreno para que el milagro fuera indiscutible. Y cuando nació Isaac, todo cambió. La risa volvió a la tienda, pero esta vez no era sarcástica, era santa. Era la risa de quien ha visto con sus propios ojos lo que un día solo pudo imaginar con fe. Sara tomó a su hijo en brazos y dijo, Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan se reirán conmigo. Su vergüenza fue cubierta, su esterilidad quedó atrás, y Abraham, ahora anciano, contemplaba al niño con ojos húmedos y agradecidos. Ya no tenía que imaginar las estrellas para creer en la descendencia. Ahora la promesa gateaba por su tienda, lloraba en la noche y sonreía por las mañanas.
lo intangible se volvió tangible, lo eterno tocó lo humano. Pero incluso en la alegría, Abraham no olvidó quién lo había traído hasta allí. Hizo fiesta, sí, pero también adoró, porque sabía que ese niño no era solo un regalo, era una señal. Isaac era la confirmación de que Dios no se olvida, de que la fe no es en vano y de que el tiempo de espera es terreno fértil para lo sobrenatural. Dios no se adelantó ni se retrasó, llegó justo cuando debía, porque su tiempo siempre tiene propósito. Isaac no fue solo el hijo de Abraham y Sara, fue la primera piedra del cumplimiento visible. Representaba el inicio de una nación, el testimonio vivo de que Dios puede dar vida donde hay muerte. Su nacimiento fue una declaración profética. La promesa sigue viva. Abraham entendía que su hijo era parte de algo más grande, que sus brazos sostenían no solo a un niño, sino a la continuidad del pacto. Cada vez que Isaac balbuceaba, Abraham recordaba la voz de Dios en Ur. Cada paso que el niño daba era una afirmación de que Dios no miente. Y aunque todavía no había naciones, ni reyes, ni linaje extenso, había una señal. La fe ya no era solo interna, ahora respiraba, crecía y tenía nombre. Isaac era una prueba viviente de que la fe no es un sueño, es una semilla que florece cuando Dios decide regarla. Pero incluso en la bendición, Abraham se mantuvo vigilante. No se aferró al regalo más que al dador. Sabía que Dios había cumplido, pero también sabía que seguiría probando. La fe que empieza a ver debe mantenerse pura, porque la bendición también puede convertirse en ídolo si no recordamos quién la dio. A Isaac era el inicio, no el final. Era la risa prometida, pero aún había más caminos por recorrer. Isaac había crecido. La promesa ahora tenía rostro, voz, y caminaba junto a Abraham. La tienda estaba llena de vida, y los años de espera parecían lejanos. Pero entonces Dios habló de nuevo, no con promesas esta vez, sino con una demanda que rasga el alma. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. No hay palabras más difíciles para un padre, ni una prueba más desconcertante para un creyente. ¿Cómo podía Dios pedir aquello por lo que les había hecho esperar toda una vida? La Escritura no relata que Abraham haya discutido, llorado o renegado. Solo dice que se levantó muy de mañana, alistó su burro, tomó leña y partió con Isaac hacia el monte que Dios le mostraría. Su silencio era grito, su obediencia temblorosa. Llevaba en la mano el cuchillo y en el corazón la promesa. Cada paso hacia el monte Moría era una batalla entre lo que sentía y lo que creía. Pero la fe verdadera no siempre entiende, solo obedece. 3 días duró el viaje. 3 días de silencio, de pensamientos oscuros, de mirar a su hijo sin decirle nada. ¿Qué se siente cargar leña con aquel que será ofrecido sobre ella? Isaac no sabía. Abraham sí, y sin embargo siguió caminando. Cuando el hijo preguntó, ¿dónde está el cordero?, Abraham respondió con la esperanza que aún ardía en su interior. Dios se proveerá, era fe, fe desnuda, fe temblorosa pero firme. Y eso bastaba. El momento llegó. Sobre el monte, Abraham levantó un altar, colocó la leña y luego ató a su hijo. Isaac no forcejeó, no gritó. Fue obediente como su padre. Este acto conjunto fue más que obediencia, fue rendición. Abraham levantó el cuchillo. El aire se congeló. El cielo contuvo el aliento. Y justo cuando estaba por descender la mano, la voz del cielo lo detuvo. Abraham, Abraham, no lo hagas. Dios no quería a Isaac muerto. Quería a Abraham rendido. Dios había probado el corazón del padre. Amaba más al hijo que a su Dios. Se había aferrado al regalo más que al dador. La prueba reveló que Abraham estaba dispuesto a devolver todo, incluso lo más amado, si Dios así lo pedía. Fue entonces cuando vio un carnero enredado en un zarzal. Lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Ese fue el nombre que dio a aquel lugar. Y ese nombre resuena hasta hoy. En ese altar no solo fue probado Abraham, también fue anunciada una verdad eterna. Dios no quiere sacrificios humanos. Él provee el sacrificio.
Isaac fue salvado, pero siglos después, en otro monte cercano, otro hijo sería ofrecido, y no habría carnero que lo reemplazara. La fe de Abraham apuntaba hacia el futuro, hacia la cruz. Allí Dios no solo pidió, dio. Y gracias a ese acto supremo, tú y yo hoy también tenemos promesa. Sara murió a la edad de 127 años. Fue la primera mujer en toda la Biblia cuya edad al morir es mencionada. Y eso no es casualidad. Su vida marcó la historia de la fe, no por sus obras visibles, sino por su viaje invisible de incredulidad a confianza. Abraham lloró su partida, la sepultó con honor en la cueva de Macpela y pagó por ese lugar como propiedad. Fue la primera tierra que compró en Canaán. Aquel campo, más que una tumba, fue una declaración. Aquí es donde pertenece mi historia. El dolor de Abraham fue real. La mujer con quien compartió todo, la que rió con él, la que dudó y creyó con él, se había ido. Pero no lo quebró, porque la fe no solo sostiene cuando todo empieza, también sostiene cuando todo termina. Abraham siguió adelante y no regresó a Ur, no huyó del dolor. Permaneció en la promesa, porque aunque su esposa había partido, la visión seguía viva. La promesa era más grande que su dolor, más fuerte que la muerte. A veces creemos que la fe nos libra de lágrimas, pero la verdadera fe sabe llorar sin renunciar, sabe enterrar a los suyos sin enterrar el propósito. Abraham honró a Sara no solo por amor, sino porque entendía que su vida había sido parte del plan eterno. Y en ese gesto de comprar la tierra para sepultarla, también plantaba la bandera de la promesa. Esta tierra, que aún no poseo, un día será de mis descendientes. Esa es la fe que trasciende generaciones. Después de la muerte de Sara, Abraham no se quedó en el pasado. Entendió que debía asegurar el futuro. Y para eso debía encontrar esposa para Isaac. Pero no cualquier mujer. Debía ser alguien que caminara en la misma fe, con el mismo espíritu. Por eso envió a su siervo más fiel a buscar esposa en su tierra de origen, pero bajo juramento de que no llevaría a Isaac de regreso. Abraham había salido de Ur por fe y no permitiría que su hijo retrocediera. Esa decisión es clave. La fe que deja legado no solo cree para sí misma, sino que protege el propósito en la siguiente generación. Abraham ya no era joven, pero su visión seguía intacta. Aún no tenía una nación, pero ya preparaba la simiente. No dejaba nada al azar. Su vejez no fue pasiva, fue estratégica. Y su siervo, con oración y obediencia, encontró a Rebeca, una mujer dispuesta, generosa, de corazón noble. Isaac no fue a buscarla. Fue Dios quien la trajo. Esta parte de la historia nos enseña que la fe no es solo vertical, también es generacional. Abraham vivió para ver a su hijo casado, para asegurar la línea. No alcanzó a ver nietos ni la multitud prometida, pero no necesitó verlos. Él sabía que si Dios había cumplido con Isaac, también cumpliría con lo demás. Y así su legado siguió avanzando. Porque los que creen de verdad siembran aún cuando no cosechan. Su vida fue una ofrenda continua y su fe una herencia eterna. Abraham vivió 175 años y cuando finalmente partió de este mundo no lo hizo vacío, ni derrotado ni perdido. La Biblia dice que murió en buena vejez, anciano y lleno de días. No solo porque vivió mucho, sino porque vivió con propósito. Cada año de su vida, desde que escuchó aquella voz en Ur, fue una caminata con Dios, no perfecta, pero sí sincera. No siempre clara, pero sí constante. Abraham fue el hombre que creyó y que murió creyendo. Fue sepultado junto a Sara en la cueva de Macpela, allí donde él mismo había pagado con plata por un terreno que representaba más que una sepultura. Representaba pertenencia, promesa y fe en el futuro. Isaac y Ismael, los dos hijos de Abraham, se unieron para enterrarlo. Esa escena breve pero poderosa nos recuerda que incluso en la muerte de un justo, Dios reúne lo que el hombre ha separado. Abraham no vio la nación que se le prometió. No vio el templo, ni a los reyes, ni a la descendencia incontable. Pero sí vio a su hijo Isaac, y eso bastó. Porque quien camina con fe aprende a confiar no solo en lo que ve, sino en lo que deja sembrado.
Abraham no vivió para sí, vivió para un plan más grande. Y por eso, aunque su cuerpo fue enterrado, su historia jamás quedó en el polvo. Su vida se convirtió en referencia, en símbolo, en testimonio vivo de lo que significa confiar, contra toda esperanza. La historia de Abraham no terminó con su muerte. Jesús mismo, siglos después, lo llamaría Abraham, vuestro padre, y el que se gozó al ver mi día. El apóstol Pablo lo presentaría como el ejemplo supremo de fe, creyó en esperanza contra esperanza. El escritor de Hebreos lo incluyó en la galería de los héroes, afirmando que esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no fue recordado por sus riquezas, ni por sus batallas, ni siquiera por su descendencia, sino por su fe. Y es que cuando alguien decide caminar con Dios sin reservas, su historia trasciende. Su obediencia deja legado. Su nombre se vuelve altar. Abraham creyó cuando nadie más creía. Salió sin saber a dónde iba. Esperó cuando todo decía que era tarde. Dio lo más amado cuando Dios lo pidió. Y murió con la certeza de que Dios cumpliría todo lo prometido, aunque él no estuviera para verlo. Hoy, cada vez que alguien se atreve a confiar en Dios sin ver, está caminando como Abraham. Cada vez que alguien suelta lo seguro por lo eterno, repite su legado. Su vida fue una profecía, un mapa de fe, un puente hacia el cumplimiento final, Jesucristo. Porque a través de él vino Isaac, de Isaac vino Jacob, y de esa línea vino el Salvador. Y por eso hasta hoy, los que creen son llamados hijos de Abraham. No por sangre, sino por fe. Cuando observamos la vida de Abraham desde el principio hasta el fin, comprendemos que su fe no fue estática, ni cómoda, ni simple. Fue una fe que rompió esquemas, que lo sacó de su tierra, que lo hizo esperar décadas por un hijo, que lo llevó al borde de entregar lo más amado, y que finalmente lo hizo morir confiando en lo que aún no veía. Abraham no vivió una vida perfecta, pero sí vivió una vida rendida, y esa rendición fue su mayor gloria. La fe de Abraham no fue teórica, fue práctica. Se manifestó en decisiones, en silencios, en pasos sin mapa, y es esa clase de fe la que agrada a Dios. No la que todo lo entiende, sino la que todo lo entrega. No la que exige explicaciones, sino la que descansa en promesas. Abraham creyó cuando todo en su cuerpo, su edad y sus circunstancias decían que era imposible. Y por eso su historia se volvió eterna. Dios no busca hombres perfectos, busca hombres dispuestos. Y Abraham fue uno de ellos. Su vida es un llamado abierto a todos los que han sentido un llamado. De Dios que no entienden, a todos los que esperan una promesa que se retrasa, a todos los que caminan cargando lo poco que tienen, pero con la certeza de que lo eterno los sostiene. Porque si Dios usó a Abraham, también puede usarte a ti. La historia de Abraham no es solo un relato del pasado, es un espejo para cada creyente. Todos tenemos una que debemos dejar atrás. Todos enfrentamos promesas que tardan, pruebas que nos exigen más de lo que creemos poder dar, silencios que nos sacuden. Pero en medio de todo eso, también tenemos un Dios que habla, que guía, que provee y que cumple. No siempre cuando queremos, pero siempre como es mejor. Creer como Abraham es soltar el control, es caminar cuando no hay señales, es adorar sin tener aún lo prometido, es entregar a Dios lo que más amamos, sabiendo que Él es digno y fiel, y es preparar el futuro, aunque parezca incierto, porque la fe verdadera no se queda quieta, se mueve, actúa, obedece, y en esa obediencia Dios escribe sus historias más grandes. Si alguna vez pensaste que tu fe no era suficiente, recuerda esto: Abraham también tuvo miedo, también mintió, también dudó, pero siguió creyendo. Y eso es lo que lo convirtió en padre de multitudes. Tú no necesitas ser fuerte todo el tiempo, solo necesitas seguir confiando. Y si lo haces, tu historia también puede tocar la eternidad. Si esta historia te habló, si algo en tu interior fue tocado por la vida de Abraham, te invito a que no te lo guardes. Suscríbete a este canal para que juntos sigamos descubriendo cómo Dios aún escribe historias con los que se atreven a creer. Y si algo de lo que escuchaste hoy te identificó, déjanos un comentario
Queremos orar contigo, caminar contigo y recordarte que la fe sigue viva. Dios sigue cumpliendo incluso cuando parece tarde.